Hola, bienvenidos a Mater Fátima, a este itinerario tan hermoso de preparación para la consagración a nuestro queridísimo San José. Ya estamos en el día cuarto, ya como ven, cada día vamos avanzando, creo que nos va ayudando mucho. Estas meditaciones pretenden precisamente ser un medio, un medio que el Espíritu Santo pueda aprovechar las palabras, pensamientos, frases que podamos decir aquí para que tu corazón, primero, conozca a este grande santo. Segundo, que tengamos un deseo, porque es amable, muy bello, este corazón del castísimo San José, pues que también quiera que ese corazón de San José, el mío, lo imite. Y luego después, fíjense, nos quedaremos con un desafío, llevar la devoción de este santo al mundo. No puede faltar. San José tiene que estar presente en la vida de la Iglesia. Si lo estuvo de forma única, como la Santísima Virgen en la Sagrada Familia, para recibir al Redentor, al Salvador del mundo, pues imagínense el mundo ahora que necesita paz, que necesita bendición, que necesita seguridad, que necesita camino, esperanza, necesitamos al castísimo San José. Pues vamos a prepararnos porque ahora hay mucha materia, ahora vamos a prepararnos espiritualmente para pedirle al Señor que nos dé esa fuerza espiritual para conocer mejor a San José. Hoy vamos a meditar la virtud de la esperanza y luego después los primeros pasos en la vida de los 3 años, estamos hablando, hasta los 7 años en la vida de nuestro queridísimo San José. Pues pedimos a luz al Espíritu Santo para que este encuentro que tenemos espiritual sea verdaderamente fecundo en nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, ya estamos aquí de nuevo. Hoy vamos, como decíamos, la virtud de la esperanza. San José nos transmite mucha esperanza. El mundo está ahora envuelto en calamidades, problemas, dificultades. Parece que no hay luz y precisamente los santos reflejan la luz de Dios, la luz de Cristo. Y en este caso, este santo ya estaba iluminando el mundo porque había sido elegido para llevar al Rey de la esperanza. La esperanza misma iba a ser el padre de José, de nuestro Señor. ¿Por qué José fue modelo de esperanza? Porque fue justo. Le dio a Dios lo que le correspondía. Dentro de la justicia, ustedes saben que está la virtud de la religión. Y entonces la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, o desde Dios hacia el hombre, dar. ¿Por qué es justo Dios? Porque nos da a nosotros lo que corresponde a mi naturaleza. Después viene la misericordia de Dios, que va más allá de la justicia. Bueno, es justo y por lo tanto le daba a Dios lo que le corresponde. Y en este caso, en la virtud de la religión, o sea, más profundo, él reconocía a Dios como su Dios y por lo tanto se entregaba totalmente a él. Perfección de la esperanza de San José. Vivía con perfección. Esperó contra toda esperanza.
tuvo una confianza inquebrantable con Dios. No, a pesar de las dificultades, ya ayer salió, hoy también va a salir en los escritos, hoy va a ser un poquito más denso la historia, que algunos están así, ¿no? Cuéntenos, Padre, ¿qué más hizo San José? Porque, fíjate, son detalles que no hubiéramos imaginado, yo al menos no. Si no hubiera habido esta revelación bellísima, no hubiéramos conocido pequeños detalles que, como les decía, ay, Padre, no fue así al final. Pues no fue así, pero al menos lo que cuenta ahí es muy bello, y nos ayuda a ver a ese San José no como el Señor grande, importante, intercesor, poderoso, no sé qué, delante de Dios, no, sino ese corazón cercano, entrañable, esta palabra me gusta mucho, entrañable, y por lo tanto cordial. Mi relación con San José es cordial, ¿sí? Voy a hacer un poquito más aquí a la Virgen, porque no aparece, y cómo la Virgen no puede estar. Si está su castísimo esposo, no va a estar la Virgen en primer plano. Bueno, la esperanza de José suponía la fe. Ya hemos hablado de la fe, estamos pasando a la esperanza y lógicamente después vamos a meditar sobre la caridad, que son las 3 virtudes teologales. Recuerden, son don de Dios que infunde en el alma de cada uno de nosotros. Y yo lo que hago es disponerme, pues San José era terreno fértil para que las virtudes teologales brillaran desde muy pequeña edad. Por eso lo que estamos viendo, le dio el uso de la razón desde muy pequeño, el don de lágrimas, porque veía, percibía, ya experimentaba desde muy bebecito, ya experimentaba el amor de Dios, y sin embargo él percibía que ese amor, como decía San Francisco de Asís, ¿no? El amor no es amado. San Francisco de Asís lloraba, porque él igual percibió el amor de Cristo, él lógicamente participó de los estigmas, el dolor, etcétera, las llagas, y él decía, el amor no es amado. Pues viendo la historia de San José, el amor no es amado. Entonces, la esperanza de San José supone la fe, y precisamente la esperanza lleva a vivir totalmente el amor. Una entrega sin condiciones, una entrega total. El corazón de José, fíjense, no fue inmaculado. Ya hemos visto que recibe la gracia de la justificación por parte del cielo, pero sin embargo vivió con una santidad increíble. Su misión también era muy importante, como la de la Santísima Virgen, no tanto, pero sin embargo estaba dentro de esa Sagrada Familia. Por lo tanto, vivía con confianza, con paz, alegría del corazón, porque amaba a Dios, y toda su confianza estaba en Él. Entonces, a pesar de las cosas que veía que eran duras, difíciles, etcétera, él vivía bien, en paz. Dice, por eso continuamente se entregaba sin condiciones, hacía un homenaje a la bondad de Dios, reconociendo todos los beneficios. A veces nos cuesta ser agradecidos. Por eso la palabra que a mí tanto me duele, que sale en el mensaje de Margarita, Santa Margarita María de la Coque, y también sale en Fátima, la ingratitud. San José no era ingrato, era agradecido. Todos los dones y todas las gracias que Dios le dio, él correspondía con totalidad. Bueno, la vivió con perfección, y por lo tanto esa esperanza le llevó a una entrega filial, profunda, total en la divina providencia, porque esperaba en su Dios. Dios no nos va a fallar. Fíjense ahora estos tiempos que son muy revueltos, muy duros, muy difíciles para muchas personas en muchos campos, en lo mundial, en lo familiar, en lo personal, no perder la confianza en Dios. Y eso no es humano. O sea, o confías porque Dios te da la gracia de descubrirle y de ver que no nos abandona, o realmente no tenemos confianza porque las cosas no están muy bien. Y entonces, ¿en base a qué confía usted? Yo no confío en los hombres, si esto se va a resolver por causa de los hombres. Yo confío que esto va a ser resuelto porque Dios, en su infinita misericordia, aunque nos tenga que purificar por un periodo, que eso yo no sé cómo será ni cuánto, pero Dios no nos abandona. Dios no nos abandona, no nos ha abandonado ni nos abandonará. Por lo tanto, imitar esa esperanza. La esperanza se vuelve confianza, se vuelve entrega total, ¿no? Y por eso decía San Francisco de Asís, dice, tan grande es el bien que después de esta vida espero que todas mis penas se convierten en delicias.
Fíjate, y vaya que sufrió San Francisco de Asís. Cuando uno tiene la esperanza de llegar algún día al cielo, todas las cruces que Dios permite en nuestra vida tienen un sentido y tenemos fortaleza para vivirlo. Bueno, vamos a pasar a la vida de nuestro queridísimo San José, que como les decía, hoy es un poquito extensa, pero lo vamos a gozar porque es increíble lo que nos propone. Regreso aquí un poquito. Voy a leer algunos. Vamos a ver. Son 2 temitas. Miren, aquí lo tengo. Ya está. Sus admirables virtudes y los carismas que recibió San José. El texto que yo estoy leyendo es un poquito más amplio, por lo tanto no me puedo entretener demasiado, pero rápidamente, algunas ideas que nos ayuden a contemplar la figura. Ya hemos visto cómo nació, ya vimos cómo fue presentado en el templo, ya vimos cómo Dios le concedió dones y gracias desde muy pequeño, etcétera. Ahora vamos a ver, estamos ubicados en los 3 años a los 7 años, cómo vivía las virtudes y cuántos carismas o cuáles, algunos de los carismas que recibió San José. Primero, muy pronto comenzó a hablar y a caminar, ¿sí? Desde muy pequeño se veía que era un niño muy despierto y entonces dicen que la primera palabra que mencionó, porque el ángel se la puso en su corazón, es Dios mío. En vez de decir papá, mamá, agua, etcétera, no sé, si son los bebés, pues él ya estaba alabando con sus labios, con su voz, a Dios. Fíjate, tú dices, pues yo no sé si fue así, porque la escritura no dice nada, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, era un corazón tan de Dios y Dios estaba tanto en él que efectivamente, te amo, le habrá dicho con todo su ser. Sus primeras palabras fueron dirigidas a Dios, invocando su ayuda y llamándolo como algo suyo, algo cercano. Fíjense, aquí vienen las conclusiones. Conforme vamos leyendo la virtud de la esperanza, en este caso, o los pasajes de su vida, pues nos ayuda a comprender que verdaderamente así tenemos que ser nosotros. O sea, yo debería estar continuamente elevando mi espíritu, mi corazón a Dios, en vez de estarme quejando de ver las cosas lo mal que están, o que si tengo lo que quiero o no tengo lo que quiero, etcétera, o se cumplen mis propósitos, etcétera. Eleva tu mirada a Dios y eso cambiará tu vida. Por eso él se había entregado, era una exclamación muy bella, porque se había entregado totalmente a Dios. Dios era todo suyo. Entonces, él le hablaba a Dios con una serenidad porque sentía a Dios profundamente en su corazón. Los primeros pasos que dio nuestro José fueron ofrecidos también a Dios mismo, pidiéndole la gracia de que todos sus pasos fueran iluminados, acompañados, glorificando a Dios y que nunca, fíjense, nuestros movimientos, yo lo digo por mí, cuántas veces hemos pecado con las manos, con nuestras palabras, con nuestras miradas, cuántas veces no hemos escuchado cosas que son contrarias al amor de Dios, etcétera. O sea, mis pasos, cuántas veces no me he dirigido a un lugar y he cometido un error, etcétera. Pues igual tú has caminado, has hablado, etcétera, etcétera, y con esto hemos ofendido a Dios. Pues él le decía desde muy pequeño que todos mis pasos sean para ti y que sean iluminados por ti. Dios atendió sus súplicas y les escuchó, dice, y entonces, dice, todos sus pasos y todas sus obras quedaron siempre para gloria de Dios. Nunca, fíjate, qué hermoso, nunca ofendió o disgustó a Dios, porque Él le ofreció toda su vida, su sentido, su obrar, su corazón, todo, todo, todo. Por eso dice, todas estas acciones, nuestro José las enriquecía con la recta intención. Entonces, algo muy importante en la vida espiritual. ¿Cuántas veces nosotros obramos cosas buenas? Te voy a poner un ejemplo. Oye, yo doy un donativo, ¿no? A un pobre, lo que sea, y ya estoy esperando que alguien me reconozca, me aplauda, me diga que qué buena persona soy, etcétera. Entonces, no hay una rectitud en mi intención. Aunque la obra sea buena, yo estoy demostrando que está viciada porque hay un interés personal. En cambio, en San José solo había rectitud de intención. Todo lo que hacía lo hacía por amor, no lo hacía con ningún interés, inclusive pues dispuesto a aceptar cualquier sacrificio que Dios le pidiera. Por eso, fíjense, todo esto que estamos diciendo sí concuerda con lo poco que conocemos de la Escritura.
Cuando sabe lo de la Virgen María, pues cualquiera de nosotros hubiera insultado a la Virgen, le hubiera dicho de no sé cuánto, la denunciaba, ¿no? Ahora, utilizando el lenguaje actual, yo ya la hubiera denunciado, la hubiera sacado en las redes sociales porque me ha traicionado, ahora me voy a vengar. Esas serían actitudes de gente que está viviendo, no digo casos similares, pero casos menos importantes, y mira lo que hace: violencia, no sé, te ataco en las redes sociales, hago murmuraciones contra ti, te critico públicamente, bueno, todo lo que ustedes conocen de esta cultura, ¿no? En cambio, San José, nada que pudiera ofender a Dios. O sea, su corazón estaba totalmente orientado al amor de Dios. Y su madre lo veía y lo iba instruyendo. Por un lado, lo instruía para las cosas de Dios, pero por el otro lado se admiraba de las cosas que veía en su hijo hacia Dios. Su rostro, perdón, cuando lograba caminar con facilidad, dice, a menudo se escondía para orar con las manos levantadas a Dios. Estaba momentos y momentos en oración. Se escondía, fíjate, no porque quisiera no ayudar a casa o para hacer travesuras, etcétera. ¿Cuántas veces? Bueno, yo recuerdo cuántas veces no me escondí para hacer alguna travesura, ¿no? Solo con mis hermanos, etcétera, con mis amigos. En cambio, en la vida de San José, una vida transparente, ¿sí? Nosotros, y esto fíjense, les voy a dar un tip para ver si el demonio está cerca de tu corazón. Si lo que haces te avergüenza que sea público, es muy probable que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Si mis obras, mis palabras, quiero mantenerlo en lo escondido, fíjate, no siendo oración, porque si fuera oración sería loable, pero no me refiero a eso. Me refiero a que mis comportamientos, decía un santo, que no recuerdo ahora su nombre, dice, mira, compórtate como si tus obras fueran a ser conocidas por todos. Bueno, dice uno, pues no veas mis pensamientos, no veas mis razonamientos, mis miradas, mis no sé qué, porque verdaderamente cuántas veces ofendemos a Dios. Hay que reconocerlo. Ya hablaremos un poquito del tema de la confesión. Vamos preparando primero entusiasmarnos con esta consagración y ya llegará el momento en poner paz. Señor, sí, reconozco que te he ofendido, pero a partir de ahora quiero imitar a tu Padre en la tierra, San José. Su rostro aparecía completamente resplandeciente en las oraciones, porque la mamá pensaba, era niño, aunque tenía una grande sabiduría, etcétera, pero era niño y las mamás pues son muy listas. Entonces iba y lo observaba y entonces lo veía cuando estaba en oración, pues concentrado, rezando con el corazón, como dice la Virgen, rezad con el corazón. Y ahora sí viene, dice, su rostro aparecía completamente resplandeciente, sus ojos brillantes, demostrando que con todo esto se deleitaba con su Creador y la gracia estaba llenando su alma. La oración alimenta de gracia nuestras almas. Primero los sacramentos y después la oración. Cuán importante es que tú y yo estemos en continua oración con Dios. Oh Dios de infinita bondad, le decía, ¿cómo me habéis beneficiado y por lo tanto, qué deuda tengo? ¿Sí? No, perdón, esto lo dijo la madre. Dice, y todo esto lo decía con una lengua, no, es de él, perdón, estoy leyendo mal. Entonces, oh Dios, le decía San José, de infinita bondad, ¿cómo me habéis beneficiado? Y por lo tanto, ¿qué deuda tengo con vos? O sea, San José sabía que Dios le daba muchas gracias y él se sentía totalmente agradecido por este amor. Después manifestó a sus padres como dice que él, en una de sus, digamos, gracias que Dios le concedió, es que él iba a conocer el Mesías, el Salvador del mundo. Y lo compartió con sus padres. Y sus padres quedaron totalmente, primero, dando gracias a Dios, porque de su hijo no esperaban una mentira. Y después, pues, sorprendidos que un niño de 3 años, 4 años que podía tener en esos entonces, ya podía tener esa profundidad y esa certeza que el cielo le había otorgado, que él conocería al Mesías. Lo que no sabía quizá en ese momento es que iba a ser el padre legal del Mesías. Y eso sí habrá sido, como dicen los jóvenes, muy heavy, ¿no? O sea, muy fuerte, muy fuerte. Mas, sin embargo, ya desde muy pequeño
el maestro, Dios, estaba preparando ese corazón. Dice, cuando acontecía algo en casa por lo cual Dios pudiera quedar disgustado, dice, entonces nuestro José se mostraba totalmente afligido y triste. O sea, sí, recuerden que era de una familia más o menos, digamos así, bienestante en lo social, económico, y entonces tenía ayuda en casa. Y entonces decía que cuando las personas de servicio, pues no sé, por miseria humana, lo que fuera, a lo mejor un grito, una palabra, una falta de obediencia, etcétera, a los dueños de la casa, lo que fuera, o entre ellos una mala conversación, etcétera, dice, todo eso tocaba el corazón de José y lloraba, se ponía triste, afligido y lloraba amargamente, y él no podía quejarse ni les decía nada porque era muy pequeñito, mas sin embargo, él percibía ese dolor de que Dios no era amado. El amor no es amado. Esta frase de San Francisco de Asís tiene que tocar nuestro corazón. Bueno, entonces realmente su casa, así lo describe, era una escuela de virtudes, porque tanto los padres como San José vivían con exactitud, con amor, con entrega, con totalidad la ley divina. Ahora les faltaba la ley de la gracia, los sacramentos, etcétera, que vino a traer Cristo. Mas, sin embargo, sin la gracia divina es muy difícil observar la ley, que era lo que pasó. Miren, tuvo que pasar varios miles de años preparando al pueblo elegido para recibir al Salvador, porque la sola ley no lograba convertir el corazón del pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y sin embargo, pues ya San José, ya desde el Nuevo Testamento, ya empieza a recibir las gracias divinas para poder vivir con plenitud o en plenitud la ley divina. El ángel del Señor continuamente se comunicaba con él, por lo tanto en sueños le dijo que él vería al Mesías y que iba a conversar con él. Imagínense un niño desde pequeño saber que ese pueblo era el elegido para recibir al Mesías y que él no moriría porque lo iba a ver. Ya se dan cuenta, no sé, voy a poner un ejemplo, nada que ver porque lo que estamos hablando es más importante, pero los pastorcitos fueron preparados, los pastorcitos de Fátima fueron preparados para ver a la Virgen, no al Mesías, también vieron a Dios, pero sobre todo pues la Virgen fue la que más se apareció a ellos. Entonces, prepara las almas de estos niños para ver a la Virgen. Pues el ángel estaba haciendo exactamente lo mismo. Recuerden que este libro es de 1600, y lo de Fátima es hace 100 años, y concuerdan muchas cosas bellas. Por eso, cómo no exclamar y estar feliz. Dice, dado que veían grande capacidad, porque pues, lo veían muy despierto desde muy pequeño, pues desde muy corta edad lo enseñaron las letras y lo instruyeron en la ley, ¿sí? Y así él empieza a vivir con una plenitud esa ley de Dios, ¿no? Y entonces todo eso iba haciendo pozo en su corazón. El padre de José era muy religioso, los dos, pues el padre se dedicaba mucho a instruir a su hijo en la ley de Dios, en la Sagrada Escritura y en los salmos de David. Recuerden pues que no estaba, 27 libros no estaban antes de la venida del Salvador, por lo tanto, pues San José conoció una parte de la palabra de Dios. Nunca fue visto enojado, impaciente, conservando siempre la serenidad en su rostro. Siempre transmitía una gran tranquilidad. ¿Quién de nosotros puede decir que así vive? No que vivió, que así vive. ¿Quién nos exaspera? ¿Quién no pierde la paciencia? ¿Quién nos enfada? ¿Quién no se cansa? ¿Quién? Muchos de nosotros. Dice, algunas veces Dios permitió que fuera maltratado por la gente del servicio de casa en ausencia de sus padres, y todo lo sufría con paciencia y alegría. No sé ustedes, pero a veces nos quieren pintar la figura de un José, todo anciano, todo cansado, sí, el abuelito bueno, ¿no? Un abuelito bueno. No, señor. San José era un hombre recio. Fue un hombre recio, un hombre con un grande corazón,
pero un hombre recio. Entonces, todo ese sufrimiento que le inferían, claro que lo asumía con amor, por amor a Dios, con paciencia y con alegría. Dice, el demonio se ensañaba para instigar a los del servicio de casa para que lo maltrataran, para perder las bellas virtudes por no tener capacidad para sufrir, pero nunca lo logró Satanás. Estaba tan sumergido en el amor de Dios que no pudo con él. Dice, nunca fue visto que hiciera caprichos, niñeniras, nunca se preocupó. Fíjense, era un hombre de soledad, pero no porque fuera antisocial, como se dice hoy, ¿no? Ah, San José fue un antisocial. No, sino que él estaba retirado, dedicado a aprender la ley. Desde pequeño ya estaba muy interiorizando la ley de Dios, y por el otro estaba en oración. Nunca perdí el tiempo. Otra enseñanza de San José. ¿Cuántas veces yo he perdido el tiempo en mi vida? Y la mayoría de nosotros va a decir, bueno, sigo haciéndolo, no solamente lo perdí hace tiempo, lo sigo perdiendo. Una obediencia sin descuidar nunca todo lo que ordenaban. Una obediencia. También es esto otra virtud que nos cuesta muchísimo, la obediencia. No queremos obedecer a los superiores, que puede ser, no sé, un gobernante, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, etcétera, los hijos a los padres, etcétera. Bueno, nunca dejó de obedecerlos. Y cuando miraba al cielo, dice, suspiraba porque verdaderamente no veía el cielo físico como lo hacemos tú y yo, sino que en él veía la presencia de Dios. Era un hombre de profundísima vida interior. Dice, tenía grande afecto a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, David, dice, y continuamente le pedía a papá que le contara las historias de la historia de la salvación. Fíjense qué hermoso, interesadísimo en ver cómo Dios obraba en la historia. Ahora que estamos pasando tiempos tan difíciles, fíjense, aquí deberíamos de hacer esto. Tú ponte a ver qué es lo que Dios está haciendo con la historia. No tengas miedo, pero deja que Dios sea Dios también en la historia, porque lo va a hacer. Lo que pasa es que el hombre no lo quiere reconocer, pero lo va a hacer. Él es Dios. Bueno, aquí nos presenta ya a los 7 años, dice, era capaz de vivir todas las virtudes de estos patriarcas, fíjese. Con todo eso que fue escuchando, las asimiló y las comenzó a vivir inmediatamente. Todas sus fuerzas para imitar a estos gigantes de la fe. Porque claro, eran los modelos que en aquel entonces se tenían. Después ya han venido los apóstoles, etcétera, los santos, todo lo que conocemos de la Iglesia Católica. Y entonces ahora es una pléyade, es una inmensidad de almas santas que tenemos como ejemplo de cómo imitar a Dios. Y bueno, empieza por lo primero, Jesucristo, y luego después María y José. Bueno, él alababa, dice que le llamó mucho la atención cómo alababa el rey David 7 veces al día con los salmos al Señor, y dice que él también quiso practicarlo y suplicaba a su ángel para que lo despertara a tiempo y así pudiese alabar al Señor durante las horas de la noche. Y así iba a lo largo del día San José alabando a Dios. No sé ustedes, yo pongo estos ejemplos porque creo que son muy concretos, muy reales. Durante el día estamos abocados al trabajo, a las cosas del mundo, los negocios, las cosas concretas, y se nos olvida estar en presencia de Dios. A lo mejor dimos gracias por el día y al final, pues estamos cansadísimos, damos gracias por el día vivido y por el día que nos das y el día pasado, y a dormir, ¿no? Y hay gente que no ora. ¿Cuánto necesitamos? Su corazón estaba encendido del amor de Dios, dice, pasaba todo el tiempo alabándolo, por eso estaba un poco solitario, porque estaba en Dios, no porque era un niño amargado, un niño que no le gustara, sino verdaderamente estaba en Dios, o sea, el cielo y la tierra estaban unidos en el corazón de San José. Dice, ardía en su pecho un fuego de amor hacia el prójimo, y por eso ayudaba continuamente a los pobres. Fíjense, es que todo está unido, la oración, el amor a Dios, la alegría, la esperanza, el servicio a los necesitados, etc. Cuando uno vive en Dios, todo se da, pero hay que verificar lo que verdaderamente.
Dice, cuando llega a los 7 años, dice, se dedicaba, no, que nunca le dio un disgusto a los padres. Y cuando venían los pobres, él salía a atenderlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él, pues cuando era pequeño no trabajaba, pero todas las limonas que le daban los padres para él, por ejemplo, se la entregaba a los pobres. Era un corazón generoso. También tenía pureza de forma admirable y recomendada. Esta virtud se la recomendaba mucho el ángel. Recuerden que la pureza para Dios es muy importante, porque eso la Virgen es la criatura que más ama, por humilde, por pura, porque verdaderamente son virtudes muy agradables a Dios. Lógicamente, por esas dos virtudes, la Virgen amaba a Dios con todo su corazón. Bueno, es mucho el tema. Los padres felices, felices viendo, contemplaban con mucha hondura, profundidad, pues todo lo que, las obras que veía que hacía Dios en el corazón. Bueno, vamos a los carismas. Se dan cuenta que son temas muy densas. Yo estoy sacando así pequeños puntos que nos ayude a tener argumentos para la memoria, para la fantasía, en canalizarla para meditar. Coge la frase que te gusta, el aspecto, la virtud, etcétera. Oye, ¿cómo sería, no sé, una comida con San José y sus papás? Pues palabras bellas, sonrientes, agradables. Oye, pero el mundo está mal. Fíjense, para que se aplique esto, el mundo está fatal. Mira, los romanos nos han invadido, no sé qué, matan, roban, nos llevan a la cárcel, no sé cuántos. Pero en esa familia había armonía. Bueno, ya me he pasado el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de los carismas. Recibió el don de consejo. Los padres, fíjate, ya teniendo 7 años, ya consultaban a su hijo. Se dieron cuenta los papás de San José que el niño tenía un don de consejo. Dice, grande humildad, sumisión, y esto les dejaba sorprendidos a los padres. Con todo el conocimiento que tenía, no se imponía. Oraba mucho para que, pidiendo sobre todo por su familia, para que condujera a su familia por los caminos de Dios, etcétera. Se humillaba continuamente delante de Dios, y él no quería llamar la atención, mas sin embargo respondía con una grande luz. Fue instruido en las Sagradas Escrituras, por lo tanto era un grande conocedor de la palabra de Dios. Le ofreció su virginidad, y esto sí consta en alguna revelación privada ya aprobada por la Iglesia, que él decidió conservarse virgen, como la Virgen también, y entonces cuando Dios los une, la voluntad de Dios los une, se dan cuenta que los dos habían hecho un voto de virginidad y dijeron, pero si es que es Dios, vamos a ser marido y mujer, pero vírgenes, los dos. Es muy bello, todo esto es muy bello. Y esto refleja la virginidad, la pureza, la santidad, la luminosidad de Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto dice que el ángel le dio un cinturón de incomparable valor y belleza. Dice, para que sepas o sea, que Dios es un signo de que Dios ha quedado complacido con esta pureza, esta virginidad que le has ofrecido. O sea, era virgen y puro, de cuerpo y alma. Bueno, apenas se levantó, porque esto fue un sueño, ese cinturón que le era muy agradable a Dios, pero era una realidad, y se puso de rodillas a adorar a Dios por ese beneficio de la virginidad. Pues ojalá que nosotros pidamos la pureza. Muchos ya no tienen esa virginidad corporal, pero que Dios nos conceda la pureza del alma, a pesar de haber pecado. Muchas tentaciones le quiso introducir el demonio, pero nunca pudo hacer mella en el corazón de San José. ¿Sí? Le vuelve a hablar el ángel y le dice que le va a hacer un don muy grande y sublime. Dice que le quería hacer una gracia para practicar todas las virtudes. Esa es la gracia que recibió. La gracia suficiente para que él practicara todas las virtudes y que sus súplicas tuvieran un gran poder de intercesión. Por lo tanto, fíjense, es que era increíble, lo adornó como la Virgen,
No, lógicamente la diferencia es muy grande entre la Virgen y San José, ¿me entiende lo que digo? Pero es que la Virgen también fue adornada por muchas virtudes, Dios le concedió muchas gracias por la misión importantísima que iba a realizar. Bueno, tenía éxtasis, porque lógicamente su oración era muy profunda. Entonces, mansedumbre. Iba al templo a orar, oraba horas y horas y horas delante de su Señor. Fíjense, yo aquí debo felicitar a todos los laicos, que los hay y no pocos, bendito sea Dios. Ojalá que haya más y que los sacerdotes aprendamos de esto. Laicos que pasan horas y horas delante del Santísimo. A veces los sacerdotes nos excusamos diciendo que no tenemos tiempo y los laicos están muy ocupados también y tienen tiempo para estar delante del Santísimo. Este es un ejemplo. Todos los laicos que me están escuchando y hacen esto, ánimo. No se vengan abajo, no se vengan atrás. Es lo más importante que pueden hacer. Oración eucarística, adoración eucarística. Bueno, estoy buscando ya simplemente cada párrafo que vengo leyendo. Dice, nunca se alejó del templo, solo se alejaba porque iba mucho a rezar al templo. Dice, se alimentaba, descansaba en la noche, etcétera, pero pasaba grandes, largas horas en el templo para estar con Dios. Es lo mismo que hizo San Francisco Marto, no pasaba horas y horas consolando a Jesús escondido, presente en el sagrario. Pues San José pasaba horas y horas en el templo. Dice, no vivía en Jerusalén, pero cuando podía iba al templo. Entonces le pide, dice que cuando faltaran sus padres, pues que pudiera ir a Jerusalén para poder estar más cerca del templo. Y efectivamente, ¿eh? Nunca se veía curioseando a San José, siempre recatado, cierto en lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, las oraciones le agradaban mucho a Dios y por eso el Espíritu de Dios le consolaba muchísimo, le iba fortaleciendo, pues prácticamente era un amigo. Bueno, cuando regresaba del templo a Nazaret, de Jerusalén a Nazaret, para estar con la familia, etcétera, o sea, la familia volvía a casa, dice, no tenía otra conversación que hablar de las magnificencias del templo y de las experiencias de Dios, ¿no? O sea, de lo bueno que era Dios, de lo grande, majestuoso, etcétera. Bellísimo. Y ya por último, le decía una oración, dice, orad a menudo a nuestro Dios para que se digne acortar el tiempo de sus promesas. Ya estaba imbuido con 7 añitos, metidísimo en la misión. Oh dichosos nosotros si podemos obtener esta gracia y la dicha de ver el Mesías entre nosotros. Así motivaba San José a la gente. Oh, qué suerte sería la nuestra. Oh, cuánto quisiera gastarme totalmente para servir y honrar a este Mesías. Pues con esto terminamos. Después, mañana vamos a ver en la vida de San José las primeras persecuciones del maligno, ya persecuciones serias contra San José. Persecuciones que no logró quitarle la pureza, la santidad. Lo maltrató, pero no le quitó nada. Bueno, pues muchísimas gracias. No, perdón que me haya extendido un poquito. Yo quiero que no pase de media hora, pero es que es mucho material y estoy tratando de sintetizarlo lo mejor posible para que se queden con esto. O sea, era un tesoro de virtud de San José. Pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Hoy día 4, mañana día 5.